Y sin duda este es el tema internacional del momento. ¿Qué va a pasar en México en estas elecciones que se van a llevar a cabo este domingo en medio de Mundial y con la selección mexicana? Además, allí clasificada a los octavos de final. ¿Eso ayuda o no para el ánimo electoral? También lo vamos a saber en esta charla que iniciamos ya mismo con nuestro invitado, Gabriel Clavijo, internacionalista, profesor universitario del Politécnico Gran Colombiano y también de la Universidad Militar. Gabriel, como siempre, es un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Paula, ¿cómo está? Pues muy bien, hablemos de política, en este caso de la política mexicana. Resultado más que cantado de lo que va a pasar ese domingo. Esto ya es un triunfo por donde se le mire para Andrés Manuel López Obrador. Es muy posible, sí. Podría decirse que ya es un triunfo de López Obrador después de la tercera, es la vencida. Y creo que es el resultado del desencanto del pueblo mexicano, de su clase política tradicional y de los políticos tradicionales pertenecientes al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, y al PAN, al Partido de Acción Nacional. Creo que es una desinstitucionalización completa de los partidos, lo que le abre la puerta a López Obrador. Ya que usted habla de ese desencanto, entonces, ¿eso significa que estaría de acuerdo con lo que muchos analistas han dicho, que los mexicanos están votando más con rabia que con miedo? Efectivamente, se ve que en América Latina y la dinámica de los últimos procesos electorales de los últimos 20 años, no solamente en América Latina, también en el mundo, en Estados Unidos se vio, es que ya las personas no votan por ideas, votan más por personalismos, candidaticios que se llaman, y sobre todo utilizan el voto castigo. El voto castigo es el voto para votar en contra de lo que encarna los candidatos actuales en la presidencia o sus partidos. Pero bueno, de las derrotas también siempre se aprende. Ya ha sido derrotado 2 veces. La corrupción en México ha existido desde hace mucho tiempo, es decir, es un fenómeno que ya viene ahí para los mexicanos. ¿Qué cambió Andrés Manuel López Obrador de cara a sus electores pues para lograr el fenómeno que es hoy? Lo primero que hizo fue desmarcarse del PRI. Él empezó su carrera con el PRI como diputado del estado de Tabasco. Allí hizo una carrera importante, pero durante sus 2 primeros intentonas de llegar al poder fue bajo el amparo del PRI. Lo primero que hizo fue fundar el Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, y a partir de ahí hacer una desmarcación total y enarbolar todas las banderas con las que el PRI fue atacado históricamente. La corrupción, el clientelismo electoral y sobre todo la feria de puestos públicos, algo muy común en los gobiernos de latinoamericanos. ¿Y hoy podríamos decir que encarna López Obrador un modelo de izquierda diferente o es más de lo mismo? No puedo decir que exista una izquierda sólida en América Latina. Lo que existe creo que son movimientos de características ciudadanas con fuertes tintes institucionalistas o de reinstitucionalización. Quiere decir darle el poder a las instituciones que en las constituciones de los países tienen, y un país que encarna, unos movimientos que encarnan las frustraciones sociales. No se podría hablar de una izquierda latinoamericana. Creo que es un error hablar de los partidos de izquierda. La izquierda es una propuesta política mucho más sólida, mucho más programática. Lo que existe acá son partidos coyunturales en respuesta a las crisis institucionalizadas de cada país. ¿Y qué tanto de populismo tiene ese discurso que caló también entre los electores mexicanos? Bueno, por lo que dicen las encuestas, vamos a ver, pero todo parecería indicar que va a ser una victoria arrasadora. ¿Qué tanto de populismo tiene ese discurso de Andrés Manuel López Obrador? Porque se le critica mucho que es poco profundo cuando se le preguntan el cómo va a hacer las cosas. Entonces su bandera es acabar la corrupción. ¿Cómo lo va a hacer? Con voluntad. Está prometiendo que no va a subir los impuestos en los 6 años de gobierno. Eso suena bastante populista, que va a vender el avión presidencial y que va a bajar los salarios de los altos funcionarios, incluido el de él. Creo que es una respuesta a toda la desesperación que vive el pueblo mexicano. Estas propuestas no son de carácter populista en la medida en que son fácilmente identificadas con el pueblo. No se necesita de un lenguaje muy especializado para entenderlas, y capta perfectamente el sentimiento popular. En ese sentido son populistas. Si hablamos dentro del término exigente de la ciencia política, no es eso el populismo. El populismo es un presidente que se salta a las instituciones y la institucionalidad para tener una relación directa con su pueblo. En esa medida, López Obrador lo que está prometiendo son medidas populares, no populistas. En ese sentido, entonces, creo que eso es un término que se ha confundido
no solamente en México, también en Venezuela, aquí en Colombia también, porque lo que utilizan estos candidatos de coyuntura son medidas populares, no populistas. ¿Qué esperar de la relación con Estados Unidos si gana Andrés Manuel López Obrador? Creo que se van a poner más duras. El discurso de López Obrador de lado y lado. Son muy tercos, Sí. son impredecibles y sobre todo el discurso de López Obrador es profundamente nacionalista. En ese sentido va a ser una defensa muy fuerte de los intereses mexicanos frente a los intereses norteamericanos, sobre todo en los temas de inversión extranjera y de inmigración. Creo que la posición mexicana va a ser mucho más reacia a la de Estados Unidos y va a crear una tensión regional en el bloque de Norteamérica con Donald Trump. Van, Gabriel, 130 o mejor, más de 130 políticos asesinados en medio de esta campaña presidencial en México. ¿Qué es lo que está pasando allí? En México lo que pasa es que se está viviendo una debilidad de las fuerzas institucionales. El Estado mexicano, aunque no parezca, es un Estado ineficiente y pequeño que no cubre la totalidad del territorio, algo así como en Colombia. No estoy hablando de que ausencia del Estado, sino huecos en los baches de la capacidad del Estado. Los grupos mafiosos, el narco, ha cooptado todas las instancias del gobierno mexicano y las ha corrompido con dineros de la mafia. Algo parecido a lo que sucedió en Colombia en los años 80 y sobre todo en los 90. La debilidad del Estado producto de los dineros de la mafia. Eso es lo que se está viendo en México. La violencia mexicana no es una violencia como la colombiana, que es una violencia de tipo estructural, que ha acompañado nuestro desarrollo político a lo largo de nuestra historia. La violencia mexicana es producto de las actividades del narcotráfico, de los grandes carteles de la droga en México, que no han tenido un control del Estado y que ahora se pueden volver un problema transnacional y regional. Recordemos que el cartel de Sinaloa y los carteles de México, del norte de México, están teniendo alianzas con los carteles colombianos de la droga. Eso podría convertirse en un problema hemisférico si no se tiene las medidas suficientes de cooptación para lograr este resultado. Para ponerlo en perspectiva, es algo como lo que pasó con las maras en Centroamérica. Un problema de delincuencia se volvió un problema transnacional de los países del Triángulo Norte del bloque de Centroamérica. Gabriel, si México, como todo parece indicar, vira a la izquierda hacia ese gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué repercusiones tendría eso para los que estamos de allí para abajo, para los de este continente? Realmente las repercusiones sería un endurecimiento de las políticas de Estados Unidos y un fortalecimiento de los partidos de corte izquierda, por llamarlo de alguna manera, sí, aquí a este lado del subcontinente. Creo que se vería fortalecido mucho los partidos en Venezuela, los partidos en Ecuador. La oposición al gobierno de Duque aquí en Colombia se vería fuertemente fortalecida porque sería un espaldarazo de legitimidad internacional a sus proyectos políticos. Repito, no son de izquierda, son proyectos más bien de coyuntura y desespero frente a una desinstitucionalización total del Estado. Lo que proponen es casi que una refundación de las instituciones y un volver a empezar de cero. Claro, además porque estamos hablando de México, que si bien es un país, pues que aquí ya lo hemos mencionado, tiene muchas problemáticas típicas de los países latinoamericanos, pues pesa mucho en la región. Gabriel, muchas gracias por haber venido a hablar hoy con nosotros aquí en un viernes, a esta hora de la noche, antes de puente, pero dejarnos informados a los televidentes acerca de lo que va a pasar en esas elecciones en México. Vamos a estar todos muy atentos. Gabriel Clavijo, internacionalista, profesor universitario del Politécnico Gran Colombiano y de la Universidad Militar. Buenas noches. Buenas noches, Pablo.